Déjame empezar haciéndote una pregunta. ¿Conoces los vídeos de invocación? Y si no, déjame explicarte. Los vídeos de invocación son vídeos los cuales tratan sobre cómo la persona intenta invocar a un personaje. Y seamos honestos, muchos de estos vídeos son obviamente falsos, ya que pues los personajes que supuestamente invocaban eran personajes de creepypastas o videojuegos, entre otros. Entre los personajes que eran supuestamente invocados, estaban personajes como Herobrine, Slenderman, Cartoon Cat, Sonic X, o los impostores malditos de Among Us, como Rey, Timore, Killer, S4 Bokeur, o el Paciente Cero. Pese a esto, estos vídeos se hicieron bastante popular hace años, y estoy seguro que si cuando eras niño, si llegaste a preguntarte si lo que viste era verdad o no. Y también algo que quería comentarte, es que como sabemos, el ser humano siempre se ha mostrado escéptico ante cosas, que parecen no reales o que escapan de la lógica que tenemos, no por nada cosas como los críptidos, leyendas y mitos, o supuestos avistamientos de ovnis o criaturas extrañas, suelen generar división, entre los que creen que son falsos, y los que afirman que es verdad, y que el mundo oculta cosas. ¿Y por qué te cuento esto? Te preguntas. Bueno, lo que pasa es que, hace un año, ocurrió algo de lo que me arrepiento haber hecho. Todo comenzó así. Tenía unos 16 años, vivía con mis padres, mi hermano menor y mi hermana, quienes tenían 15 y 17 años. También tenía una sobrina, la cual vivía en otra casa. Yo solía ver en la televisión, películas y series, y también tenía una computadora, la cual usaba tanto para tareas como ver YouTube. Fue aquí cuando conocí este tipo de vídeos. Y la verdad, solo los veía para pasar el rato, pero al pasar el tiempo, empecé a ver más de estos vídeos. Por lo que empecé a ver aunque sea, un vídeo cada día. Y la verdad, a pesar de ya saber que eran mentiras, igual me gustaba ver esos vídeos. Antes de seguir, te voy a contar un dato que debes saber para entender mejor lo que pasó. También fue en YouTube, cuando conocí Poppy Playtime. Recuerdo que fue cuando vi el gameplay del youtuber Mike Crack, la verdad un buen video. Cuando busqué el juego en internet, descubrí que el juego tenía unos 3 capítulos, cada uno diferente. Un día, pude conseguir el juego por Steam, y empecé a jugar. De los 3, mi favorito fue el capítulo 3, pues fue el más aterrador, además de ser más largo y difícil que los otros 2. Pero sobre todo, hubo un personaje del capítulo 3 que me llamó la atención, el cual era Nightmare Oogie Oogie, pues aún recuerdo la sorpresa, el pequeño sobresalto, y la tensión que sentí en esa parte, cuando por más que intentaba, no podía correr y Nightmare Oogie Oogie cada vez se acercaba más y más, hasta que finalmente nos mata. Lo cual lo hizo uno de mis personajes favoritos de Poppy Playtime. Unas semanas después, quise buscar un peluche de Nightmare Oogie Oogie. Luego de buscar por un buen rato, finalmente encontré a alguien que estaba vendiendo peluches, y entre ellos había un peluche de Nightmare Oogie Oogie, el cual finalmente compré. Luego de unos días, finalmente, el peluche me llegó, desde entonces se volvió mi peluche favorito. Ahora que te conté esto, voy a seguir con lo que decía. Un día, a modo de broma quise hacer una de las invocaciones que veía en YouTube. Por lo que empecé a buscar en internet. Es aquí, cuando empezó todo de lo que me terminé arrepintiendo. Mientras buscaba alguna invocación que me llamara la atención, entré a un video, de título, El ritual de invocación más peligroso de todos, no hacerlo. Me llamó la atención, y entré para ver cómo era. El video empezó, como otros, con el tipo explicando el ritual, y cómo hacerlo. Algo curioso es que el tipo, se le notaba un poco nervioso, como si en verdad le diera miedo hacer la invocación. Aún mucha importancia no le di. El tipo explicó que este ritual de invocación, hace que el peluche de un personaje cobre vida y que se transforme en el personaje, dijo que esto es lo que lo hace extremadamente peligroso. Entonces el tipo procedió a explicar el cómo se hacía el ritual. Lo que se necesitaba era, una hoja de blog, un plumón rojo, una vela rojo, y un peluche. Una vez listo todo, lo primero que hay que hacer es con el plumón dibujar un pentagrama. Luego se coloca la vela roja, y enfrente el peluche. Una vez con todo esto hay que decir unas palabras. Sin embargo, lo que dijo lo dijo en japonés. Este dijo:
Anasite, hitai, watashi wa anata ni chikara o ataeru shunka no ataemasu, museibuchu ni, lo cual, cuando lo traduje en el traductor, descubrí que en español significa: habla, oh entidad, te doy el momento para dar el poder a un ser no viviente. Luego de esto, el tipo dice que los efectos se verán mañana en la noche. Él dijo que no se quedará por mucho tiempo en su casa y que se cambiará a otro lado. Terminando el video. Cuando terminé de ver el video, revisé el canal del sujeto, y vi que ese video que vi, era el último que había subido a su canal, y el video llevaba unos 5 años en YouTube. A mí me había llamado bastante la atención el ritual, por lo que, decidí que iba a hacer este. Para mi buena suerte, mañana era viernes, por lo que después del colegio, tendría tiempo para hacerlo. Al día siguiente, después de salir del colegio, llegué a mi casa, luego de saludar y almorzar con mis padres, me fui a mi habitación. Yo por suerte conseguí todos los materiales, pues yo tenía bloc y plumón rojo, y mis padres tenían unas 5 velas rojas. Y en cuanto al sujeto de pruebas, por así decirlo, ya lo tenía definido, iba a ser mi peluche de Enigma de Oogie Boogie. Antes de nada, como detalle, quise dejar mi habitación lo más oscura posible para así darle ambientación, entonces empecé. Primero, dibujé con el plumón rojo el pentagrama, luego, dejé el papel, y puse la vela roja, y la encendí, luego puse mi peluche de Enigma de Oogie Boogie, y empecé. Anasite, hitai, watashi wa anata ni chikara o ataeru shunka no ataemasu, museibuchu ni. Una vez terminé el ritual, y tal y como dijo el sujeto, los efectos se verían en la noche de mañana. Sin embargo, los efectos ya se vería antes en esta noche. Más o menos durante las 2:30 de la noche, pasaron algunas cosas raras. Lo primero fue que se empezaron a escuchar unos pasos en el pasillo, lo cual me puso algo nervioso, y de hecho también se escuchaba como si lo que sea, apoyara las manos en las paredes para desplazarse. Sin embargo, los pasos duraron relativamente poco. Pero no terminó la cosa. De pronto, se escucha como una especie de bostezo, el cual sonaba profundo y algo grave. Esto ya me empezaba a parecer extraño. Por lo que quise salir a ver qué era, pero cuando iba a salir de mi habitación, alguien toca la puerta. Cuando la abrí, vi que era mi hermano menor. Le pregunté qué quería, a lo que me preguntó si también había escuchado ruidos extraños. Yo asombrado le dije que sí, y que justamente iba a ver qué era eso, por lo que fuimos juntos. Fue cuando escuchamos un ruido en su habitación. Antes de ir allí le dije que esperara y que iba a ir a la cocina para buscar algo. Al llegar a la cocina, tomé uno de los cuchillos que habían. Una vez armado, ahora sí ingresamos a su habitación. Cuando entramos vimos que no había nada extraño, pero entonces, empezaron a escucharse pasos afuera. Nosotros nos pusimos detrás de una pared al lado de la ventana, sin saber del susto que vendría después. De pronto, un gran brazo largo y peludo con manos grandes que terminaban en afiladas garras, rompió la ventana. Fue tal el golpe, que las partes de metal abolladas y medio rotas que sostenían la ventana, salieron volando, terminando de romperse. Rápidamente salimos de la habitación, y corrimos por el pasillo. Pude notar que la puerta de la habitación fue atravesada, para luego romperse en dos. Finalmente nos escondimos detrás del sillón de la sala de estar. Entonces, escuché como el ser empezó a golpear la puerta, la cual solo de 2 golpes se rompió. Pero, antes de que la cosa entrara a la sala de estar, los gritos de mi padre se escucharon, y la cosa rápidamente corrió, por lo que alcancé a escuchar, se introdujo en la chimenea, desapareciendo. Cuando el caos terminó, mi hermano y yo y mi hermana, quien también se despertó, hablamos con papá y mamá. Mi padre le había comentado a mi madre, que se levantó, debido a que escuchó cuando la puerta de la habitación de mi hermano se rompió. Él dijo que lo que pareció ver, era un ser de unos 3-5 metros de altura. Tenía pelos de color azul oscuro, y ojos negros con pupilas blancas.
Cuando nos preguntaron si hemos visto lo que era, yo y mis hermanos les dijimos que no, y que yo y mi hermano nos habíamos despertado debido a que habíamos empezado a escuchar ruidos raros. Cuando revisamos, la criatura atacó desde la pieza de mi hermano, rompiendo la ventana. Lo único que alcanzamos a ver, era el brazo del ser, el cual era largo y peludo, y tenía manos con garras. Ante esto mi padre dijo que mañana iba a ver el problema, y me dijo que mi hermano iba a dormir en mi pieza. Cuando despertamos, fuimos a desayunar. Después de hacerlo por curiosidad fuimos a la habitación de mi hermano. Pudimos notar que no solo estaba la ventana rota con los pedazos de metal, sino que incluso la criatura había logrado arañar las paredes, e incluso algunos pedazos medianos de ladrillos estaban en el suelo, dejando profundos rasguños en las paredes. Más allá de eso, el día continuó de forma normal. Hasta que llegó la noche. Eran las 19:35, y nuestros padres nos dijeron que nos iremos mañana en la mañana, por lo que había que dejar algunas cosas listas. Cuando iba a preparar mis cosas para llevármelas, de repente todas las luces se apagaron. Mi padre dijo que iba a revisar y que volvía. Entonces decidí agarrar una linterna y la encendí. En ese momento escuché esos bostezos, el cual esta vez se escucha por afuera. Me oculté detrás de mi cama. Pero de repente, la criatura con su mano, rompe la pared, y de plano atraviesa el apoyo de mi cama. Yo rápidamente salí, y le avisé a mi madre que el ser de la noche anterior está de vuelta aquí. Entonces mi madre llama a la policía. Y mi madre decidió mentir para que le creyeran. Ella dijo que alguien introdujo a un animal salvaje a su casa, y que vengan rápido. La policía dijo que estarían lo más pronto posible. Cuando mi mamá terminó de llamar, escuchamos un ruido en la sala de estar. Mi madre fue a investigar, mientras yo me quedé detrás, únicamente mirando. Mi mamá se movía con cautela, pues la luz aún no volvía. Mientras mamá estaba en la sala, me senté en el suelo y me puse a pensar. ¿Por qué está pasando todo esto? Simplemente no entendía el por qué una criatura, o mejor dicho un monstruo, apareció de repente en nuestra casa y empezó a generar el caos. Simplemente parecía algo tan irreal. Mientras pensaba en algo que pudiera explicar el porqué de todo lo que está pasando, fue cuando lo recordé. El ritual. El ritual de invocación que hice el día viernes. En ese mismo momento, como si de un rompecabezas se tratase, todas las pistas empezaron a encajar en mi cabeza. Aquel peluche de Nightmare Oogie Boogie, aquel sujeto de pruebas que usé para la invocación que supuestamente era falsa. Ahora es aquel monstruo que nos atacó esta noche y la noche anterior. Pero, ¿cómo es posible que aquel peluche se convierta en un monstruo? Al pensar un poco, fue cuando vino a mi cabeza una palabra. Entidad. En ese momento saqué mi teléfono, y busqué el significado de esta palabra. Lo buscaba pero no encontraba el resultado que esperaba. Fue cuando lo busqué con la palabra maligna, y finalmente encontré el resultado que esperaba. El significado de una entidad maligna, es que pueden manifestarse de diferentes maneras. Objetos, lugares y hasta animales. Luego de pensarlo bien llegué a una conclusión. ¿A qué ritual hacía que un espíritu maligno tomara posesión del peluche que se le ofreciera, haciendo que esto se transforme en el peluche que se le ofreciera? Y si bien no tenía ni idea a quién se le había ocurrido este ritual, algo sí estaba seguro, aquel ritual era 100% real. Pero desde luego ya era tarde para arrepentirse de hacerlo, pues él está aquí. Nightmare Oogie Boogie ahora era real. Cuando terminé de reflexionar, escuché un ruido en la habitación de mi hermana. Cuando entré, vi a mi hermana y a mi hermano menor, escondidos detrás de la cama. Ellos me preguntaron si era seguro salir. Yo les dije que mejor se queden ahí. Pero mi hermana me dijo que quería decirme algo, a lo cual salió. De pronto, la mano de Nightmare Oogie Boogie salió del suelo y tomó a mi hermana. Y se la llevó. Yo en ese momento no sabía qué hacer. Pero antes de que pudiera hacer algo, de pronto las luces volvieron, y también en ese momento Nightmare Oogie Boogie salió del suelo dañado, y antes de nada, vi algo que me aterró. De su boca colgaba el brazo de mi hermana. Entonces él se tragó el brazo y me dijo unas palabras. Gracias por esto.
Entonces empezó a perseguir, ahora esto no era un juego, ahora en esta persecución en verdad corría peligro. Fue cuando vi el cuchillo tirado en el suelo, a lo que ni tardó ni perezoso lo agarré y se lo lancé, enterándose en el ojo, lo que hizo que la criatura se quejara de dolor. Cuando llegué a la cocina, saqué de varios muebles cuchillos, tenedores, cucharas. En eso, la criatura apareció, y empecé a lanzarle de todos los cubiertos, entonces mi hermano, que había salido de su escondite, también me empezó a ayudar. Recuerdo que los cuchillos y tenedores, se enterraban en él, aunque la criatura no sangraba mucho. La criatura aún así empezó a dar algunos pasos atrás cubriéndose. Mientras más cuchillos y tenedores se le encajaban. Pero cuando se nos acabaron los cubiertos y la criatura nos iba a atacar, de pronto un disparo le llegó en la cabeza. Era nuestro padre, el cual había sacado sus 2 Desert Eagle de calibre 50. Papá nos preguntó si estábamos bien, a lo que le dijimos que sí. Pero inesperadamente Big Male Oogie Boogie se levanta y agarra a mi padre, a lo cual él lanzó las 2 pistolas, las cuales logré agarrar. Pero tristemente, la criatura se lo comió, rompiendo diferentes partes del cuerpo. En ese momento empezamos a correr. Pero antes rápidamente le disparé con las 2 pistolas, y uno de los tiros le dio en el ojo, a lo que de nuevo la criatura se quejó. Entonces nos encontramos con mi madre, con quien nos dimos un fuerte abrazo. En ese momento escuchamos a la policía llegar, y a la vez, la criatura salió, rompiendo la pared de la cocina mientras hacía un rugido. En ese momento, la puerta de entrada fue abierta por varios policías que entraron, estos se sorprendieron al ver a la criatura, pero aún así, empezaron a dispararle, noté que sobre todo los disparos en su pecho le afectaban mucho. Lo que me hizo sospechar si era su punto débil, pero la criatura, se aguantó los disparos y empezó a matar a algunos de los policías, entonces la criatura saca un fósforo, a lo que lo prende y empieza a generar un incendio en la casa. Yo, mi hermano y mi madre salimos de la casa, mientras la criatura se reía, parece que se había confiado, lo que se confirmó cuando está sin darse cuenta, un pedazo de madera que terminaba en punta afilada que se quemaba le cayó en el pie, y hizo que se quejara de dolor. En eso la criatura, a pesar de estar empezando a quemarse, salió de nuestra casa, haciendo que las personas cercanas empezaran a correr asustadas. Entonces la policía y mi hermano empezaron a dispararle a la criatura, pero esto solo lo irritaba, yo por mientras fui a buscar algo. Mientras, la criatura agarró un coche de policía, y se lo lanzó, a 3 policías, y entonces la criatura agarró a mi hermano, y de un mordisco le quitó la cabeza. Pero entonces, yo, quien tenía un palo de madera con punta afilada, corrí hacia él. Cuando la criatura se da vuelta, yo salté. Y entonces, el palo atravesó su pecho, lo que hizo que mi madre empiece a quejarse y hacerse de dolor. E incluso, accidentalmente se electrocutó con los cables, lo cual hizo que se debilite más. Y finalmente, la criatura murió cayendo sobre un auto, haciéndolo explotar junto con él, terminando por fin esta pesadilla. Desde luego esa noche perdimos miembros de la familia y nuestra casa, pero lo importante fue que por fin todo esto terminó. Yo y mi madre nos dimos un gran abrazo, estando feliz de que los dos estamos vivos. Mi madre me prometió que íbamos a estar bien, y que recuperaríamos la casa. Yo simplemente le dije, por supuesto. Pasaron los años. La casa volvió, y volvimos a nuestras vidas normales. Y yo una vez, le confesé a mi mamá de cómo pasó todo. Ella me dijo, que me entendía, que ella también hubiera pensado que el ritual era falso. Desde aquel día, aprendí que, no porque algo sea o se vea falso, si no te aseguras bien, pueden haber consecuencias graves. Y esa fue la anécdota que me pasó. ¿Te hizo reflexionar? Bueno, tengo que irme a casa. Nos vemos.